Hola, les doy la bienvenida a un programa más de Léemelo, un espacio para compartir el amor y la pasión por los libros y las lecturas. Y tengo el honor, un enorme privilegio de tener conmigo a un gran lector, pero también a alguien que ha acompañado a generaciones y a un montón de gente a su paso a formarse como mediadores de lectura y como lectores también. Daniel Goldin, me encanta que estés conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Contento de estar contigo, Anel. Y yo encantada de que estés con nosotros para compartir justamente algo que haces en toda tu vida, desde siempre, que es compartir las lecturas y compartir el amor por los libros. ¿Por qué no empezamos por quién te compartió a ti o cómo empezó ese acompañamiento de Daniel Goldin como un pequeño lector? Mira, no sé si es exactamente la versión clásica de lo que debería ser o de lo que la gente imagina. Yo me formé como lector, o me estoy formando como lector, porque creo que uno se forma como lector pues, a lo largo de su vida y va en continua transformación. El concepto de lector y el concepto de formación, este, pues en parte por algunos motivos, aburrimiento, soledad, deseo de afecto, deseo de atención y también por curiosidad, ¿no? Es una sensación múltiple. Entonces, me formé como lector habiendo libros en la casa, básicamente por los libros que había en la biblioteca del Centro Deportivo Israelita y porque mi papá había trabajado ahí y me llevaba los sábados y nos daba la posibilidad de escoger libros. Escogí algunos libros. El que más recuerdo es un libro que se llamaba Sin Familia, que Sin después me familia. pareció un libro aburridísimo, di un curso sobre él, pero a mí me atrajo mucho porque me daba la posibilidad de tener una familia, ¿no? En otro mundo, y de robar un poquito atención y de extraerme de un mundo que no forzosamente era un mundo que a mí me resultaba muy estimulante y muy grato, ¿no? El mundo de mi familia. Entonces, de alguna manera el libro era como una ventana que me permitía escapar de donde estaba y estar en un lugar que es un lugar muy extraño, otro mundo, y vivir ahí más o menos contento o con una sensación de plenitud, ¿no? Y estas primeras lecturas en un centro deportivo, que además es bastante particular, ¿no? Hablar de un lugar dedicado al deporte como un lugar de lectura. Eso te fue llevando a Daniel Goldin ya seleccionando sus propias lecturas, supongo, y siempre en esta compañía que es la escuela, donde entre la obligación y el placer hay un híbrido de espacio donde escogemos libros o escogemos más bien si nos gusta o si tenemos placer en esos fenómenos de lectura escolar. Mira, no, yo no, fui un pésimo alumno, ¿no? Entonces, sí había algunos libros que nos compartían los maestros, pero mi verdadera pasión lectora o pasión por los libros vino después, vino en la adolescencia, en el momento básicamente de compartir con compañeros, grandes amigos, que nos compartíamos lecturas, pero también películas, también música. Era la apertura al mundo de la cultura, de la pintura, de la literatura, de la poesía, del cine, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento se expande el mundo, entras en relación pues, con un universo muchísimo más diverso, más rico, más profundo de lo que había tenido hasta ese momento y siento que eh, pues la familia empieza a ser una familia elegida, no la familia que uno tiene, y también las lecturas te van ayudando a hacer esa ramificación por la vida y ir explorando pues diversas formas de vincularte con el mundo, ¿no? Claro, me gusta pensar en este concepto de comunidades lectoras, ¿no? Estas redes de lectura que se hacen de manera natural y donde sabes que a quien le gusta leer lo que te gusta leer es al mismo tiempo un buen amigo, ¿no? En muchos casos sí. Es alguien, un buen amigo es alguien que te propone no solo leer otros libros y compartirlos, sino también leer el mundo de otra forma y leerte a ti dentro del mundo
de otra manera. Y te propone un vínculo que a mí me interesa mucho, escribirte de otra manera, ¿no? Claro, desde No, luego. no, no forzosamente con el lápiz, o con la máquina de escribir, sino escribir tu propia biografía de una manera diferente. Ya. Y me has contado, porque sé que el primero de las lecturas que quieres compartir con nosotros es este libro de Octavio Paz, Versiones y Diversiones. ¿Cómo llegó contigo? ¿Cómo es que este libro es uno de los que ha marcado tu vida? Mira, este libro, si no me equivoco, se publica por ahí del 70 y tantos, 73, una cosa así. En realidad yo había llegado a este libro por libros que anteceden a este libro. Paz es el primer traductor de Pessoa. Yo recuerdo haber encontrado a Pessoa en un librero de la casa y darme cuenta de ese hombre que Pessoa, que es muchos hombres, Claro. y haber leído algunos poemas de Pessoa y decir una cosa muy extraña, porque Pessoa es como el ser sin nadie, el ser más auténtico, el ser menos impostado, y de repente empiezas a leer cosas que son extraordinariamente certeras, fuertes, profundas, y parecen escritas por nada. Otro libro que también leí antes de eso y que está, digamos, recogido en Versiones y Diversiones, es los 20 poemas de William Carlos Williams, que tradujo Paz, que también me parecieron extraordinariamente fuertes, importantes, etcétera, y que me marcaron muchísimo y me siguen marcando. Y Versiones y Diversiones de repente lo encontré y era como la posibilidad De pronto lo de, encontraste, pero ¿quién te lo recomendó? ¿Cómo llegó contigo? mira, no recuerdo, en ese entonces estaba una editorial que era Joaquín Mortiz, Claro. que publicaba la colección Volador, y tenía una serie extraordinaria de libros de poesía. Yo leía poesía porque trataba de escribir poesía o escribía poesía y estaba obviamente vienen acompañados de los primeros enamoramientos más que los primeros amores, ¿no? Y entonces eh, el, llegar a ese libro pues fue como entrar a una biblioteca mucho más peinada, más seleccionada y empezar a leer libros a partir de un libro, ¿no? Yo creo que Claro. este libro, Versiones y Versiones, yo creo que es un grandísimo libro de Octavio Paz, es un libro de poesía de Octavio Paz, de Paz como lector y de Paz como traductor y de Paz como escritor y de alguien pues, que ha seleccionado y que te invita a seguir distintos caminos. Es un libro que nunca he terminado de leer y que al mismo tiempo he releído muchísimas veces. Yo creo que parte de los libros que me han marcado más tienen que ver con eso, con la Con la relectura. posibilidad de releer. Claro, y ahora podemos ahondar un poquito en eso, pero me encanta también decir que el propio Octavio Paz anuncia en varias de las notas preliminares que no es un libro de teoría literaria ni de poesía, simplemente es casi su propia selección de diversiones al traducir. Si te parece, comenzamos con la primera lectura que tú seleccionaste y te lo agradezco porque William Carlos Williams, este escritor estadounidense con una producción, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, me parece con una potencia increíble. Si te parece, empezamos. Voy a leer El descenso. El descenso nos llama, como la ascensión nos llamaba. La memoria es una suerte de cumplimiento, una renovación y más una iniciación. Los espacios que abre son lugares nuevos, poblados por hordas, hasta entonces inexistentes. Nuevas especies en movimiento hacia nuevos objetivos, los mismos que antes habían abandonado. Ninguna derrota es enteramente derrota. El mundo que abre es siempre un lugar antes insospechado. Un mundo perdido es un mundo que nos llama a lugares inéditos. Ninguna blancura perdida es tan blanca como la memoria de la blancura. Al anochecer, el amor despierta, aunque sus sombras, vivas por la ley del sol, ahora se aletargan y se desprenden del deseo. El amor sin sombras ahora
se anima y conforme avanza la noche, despierta. El descenso, hecho de desesperaciones por lo incumplido, nos cumple. Es un nuevo despertar, reverso de la desesperación. Aquello que no pudimos cumplir, aquello negado al amor, perdido en la anticipación, se cumple en un descenso, sin fin, indestructible. Híjole, es poderosísima esta lectura de Carlos Williams. A mí me encanta, y yo creo que una de las cosas fuertes de Carlos Williams, que es médico, que es un enorme poeta, y me encanta también que es un poeta que está apartado digamos, de la vida literaria, es médico, en un pueblito, del que escribe también, pero sus poemas, que son como un vaivén, ahora al leerlo no se puede ver, pero son unos versos cortados que van yendo y viniendo. Lo que me daban ganas de interrumpirte en cada verso, porque cada verso que lo vuelvo a escuchar me hace pensar y me quedaría pues varios minutos, por no decir horas, pensando, ¿no? Es decir, se llama El descenso, ¿no? Y entonces, cuando lo leí la primera vez, digo, yo tendría 14, 15 años, lo que me llamaba la atención es que ya había alguien que estaba pensando el descenso como un llamado y de una manera positiva, dice, convierte al recuerdo en algo inusitado, en algo nuevo, y hace que cada momento al mismo tiempo sea una pérdida y sea también un desafío, y que no hay nada que sea una derrota total, ¿no? Sí. Aunque al final, el final, que es terrible, es muy contundente, nos está proponiendo, dice, aquello que no pudimos cumplir, aquello negado al amor, perdido en la anticipación, se cumple en un descenso, sin fin, indestructible. Y ese verso, la palabra indestructible al final, me parece rotunda, ¿no? Porque te abre a una ambivalencia que me parece quizás una de las cuestiones más determinantes, por lo menos para mí en las lecturas, la ambivalencia, porque la ambivalencia te invita a cumplir de una manera diferente y te invita a seguir, a seguir buscando, ¿no? Creo que una de las cosas que más me han marcado de los libros que he leído y releído es que ninguno es la última palabra. Definitivamente, y es curiosa, es curiosa tu selección, quiero decir, de los libros que nos compartes. Ahora leeremos a Pessoa, que tiene bastante similar, bueno, creo que hay algunas cosas similares a Carlos Williams. Pessoa, desde luego, portugués, ya sabemos, que publicó y tradujo primero en inglés y al final de su vida se atrevió finalmente, ¿no?, a escribir en portugués con nombres como los poemas de Álvaro de Campos, exacto, que lo leeremos ahorita. Tú seleccionaste Tabaquería, que me parece que para un joven de esa edad haber sido, entiendo por qué nos compartes esto como algo que marcó tu vida. Comienzo. Tabaquería. No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto de uno de los millones en el mundo que nadie sabe quién son. Y si lo supiesen, ¿qué sabrían? Sí, el poema desde luego sigue, continúa, el poema sigue. Pero quieres parar aquí porque te parece que, ¿qué sabrían? Sí, y si lo supiesen, ¿qué sabrían? Lo supiesen, ¿qué sabrían? De uno de los millones en el mundo que nadie sabe quiénes son, y si lo supiesen, ¿qué sabrían? ¿No? Porque, ¿qué es lo que uno sabe de otra persona y qué es lo que uno sabe de uno mismo? A mí me parece que ese es
una cuestión que me marcó, que me marca toda la vida, que te hace ser humilde y al mismo tiempo que te sitúa dentro de un momento de la historia, como todos los libros, como todo esto que estamos viendo en este set, que en donde uno está a medias entre el desamparo y el azoro, el asombro. Y creo que eso es una de las cosas que motiva más, por un lado la escritura y por otro lado la lectura, ¿no? A eso vamos a ir ahora que regresemos de un corte. Así que no se vayan, estamos hablando con Daniel Goldin, quien nos ha compartido como primera de sus lecturas Versiones y diversiones de Octavio Paz. No se vayan, volvemos en 3 segunditos. Pues estamos de regreso con nuestro querido Daniel Goldin, admirado Daniel Goldin, platicando de esta primera etapa que te llevó entonces a aterrizar en compañía de otros adolescentes que exploraban este acto poético en el universo de Octavio Paz, que era la primera o una de las primeras presentaciones a estas lecturas filosóficas que en la adolescencia tomaban pues una lectura de identidad. ¿Por qué la poesía, Daniel? O sea, ¿por qué crees que esto fue lo que primero marcó? ¿Por qué este género? Mira, hay poemas, hay poetas que te afirman, que te hacen sentir muy vivo. Digo, yo no diría que era el ámbito de Octavio Paz, podría ser un ámbito muchísimo más amplio, pero es el momento donde empiezo a asistir, por ejemplo, al taller de poesía de Alejandro Aura en la Casa del Lago, que al ladito está el Museo de Arte Moderno. Entonces empiezas a desplazarte por el mundo y encuentras poemas y poetas que sientes que te están hablando al oído de lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, digo, recuerdo muchísimos otros poetas probablemente muy distintos al ámbito de Octavio Paz, pero te están diciendo algo que tú sientes que está escrito especialmente para ti, ¿no? Sin duda. Y de ahí, ¿cómo es que pasamos o cómo llegaste a esta segunda lectura que nos vas a compartir? Que por cierto es una lectura que alguien más aquí en Léemelo lo ha compartido, Juan Villoro, por ejemplo, que es Rayuela, ¿no? Julio Cortázar está en el boom. Rayuela todavía en los años 70 pues era una novedad o todavía era una práctica lectora retadora, para entonces y para hoy seguramente. ¿Cómo llegaste a ella y por qué te marcó? Mira, hay, digamos, distintos rompimientos en todo esto que en este programa estamos uniendo, ¿no? Es decir, Rayuela es una novela que yo leí después de haber leído muchos cuentos de Cortázar, pero la lees y otra vez es un libro que te invita a descreer del mundo, te invita a otras lecturas y te invita a moverte. Yo leí Rayuela, que nuevamente es una biblioteca, y una hemeroteca y una fonoteca y una cineteca, digo, la cantidad de referencias a las que está haciendo. Pero sobre todo es una manera de entender la lectura como un desafío personal, es algo que te compromete y que te obliga a moverte, ¿no? Es decir, mis ejemplares de Rayuela están totalmente deshechos. Este que compré es una edición de aniversario y la compré para acá, ¿no? Pero Cortázar dice en esta edición, yo ya me sabía todo lo que, digamos, el ser cuentista y podía seguir siendo cuentista fantástico, pero quería escribir otra cosa para que no fuera la literatura como una fuente de refugio o un oficio que él ya se lo sabe. Y creo que nuevamente actúa el descreimiento de la vida, el azoro y la voluntad de entrar en otro reino, que quizás es un reino imposible de entrar o de permanecer, ¿no?
el que entras en ciertos momentos del amor, en ciertos momentos del dolor probablemente, en ciertos momentos De la angustia un poco también. de la angustia, pero también de la intensidad positiva, pues cuando de repente ves una obra de arte, cuando entras en la música, ¿no? Entonces, este libro Rayuela es un libro absolutamente determinante en mi vida y en la vida de muchos otros. Me Eh, incluyo. a mí me hizo salir de México, moverme a otras geografías, y un poco asumir que la vida era una vida por conquistar y por inventar. Me encanta como lo dices. Vamos a iniciar en este inicio, no inicio, que es el capítulo 73, que es uno de los inicios que, Y me encanta que Juan lo haya elegido también, creo que es muy interesante. desde luego, ahorita hablamos de esto. Voy a leer un fragmento solo del capítulo 73. Comienzo. ¿Cuántas veces me pregunto si esto no es más que escritura, en un tiempo en que corremos el engaño entre ecuaciones infalibles y máquinas de conformismos? Pero preguntarse si sabemos encontrar el otro lado de la costumbre, o si más vale dejarse llevar por su alegre cibernética, ¿no sería otra vez literatura? Rebelión, conformismo, angustia, alimentos terrestres, todas las dicotomías, el yin y el yang, lo contemporáneo o la Tätigkeit, avena arrollada o perdices fessandis, Lascaux o Martyr, qué hamaca de palabra, qué dialéctica de bolsillo con tormentas en pijama y cataclismos de living room. El solo hecho de interrogarse sobre la posible elección vicia y enturbia lo elegible. Que sí, que no, que en esta está, parecería que una elección no puede ser dialéctica, que su planteo la empobrece, es decir, la falsea, es decir, la transforma en otras cosas. Entre el yin y el yang, ¿cuántos eones? Del sí al no, ¿cuántos quizá? Toda escritura, es decir, fábula. Pero ¿de dónde nos sirve la verdad que tranquiliza al propietario honesto? Nuestra verdad posible tiene que ser invención, es decir, escritura, literatura, pintura, escultura, agricultura, piscicultura, todas las turas de este mundo, los valores, turas, la santidad, una tura, la sociedad, una tura, el amor, pura tura, la belleza, tura de turas. Sí. Nuestra verdad posible Cuéntanos debe de tu ser lectura. una tura, es decir, nuestra verdad posible tiene que ser un rompimiento con lo establecido y lanzarse a una búsqueda en el desamparo. Digo, creo que Cortázar lo asume muy bien. Él piensa este libro y piensa un poquito que se está metiendo en un libro, como probablemente muchos de los libros que están acá elegidos, un libro impublicable, eh, un libro que lo compromete completamente, y que lo está obligando a entrar en un terreno de incertidumbre. Yo a los 18 años dije, no quiero estudiar, quiero entrar, no sabía si quería ser novelista, poeta, filósofo o pintor, y entre muchas otras cosas, me llevé, salí a Europa vía Querétaro, pidiendo aventones con un cargamento de una camisa o dos camisas, un pantalón, y muchos libros. Uno de esos libros era Viajaste con Rayuela. con Rayuela. Viajé con Rayuela y llegué a París con Rayuela buscando ese escenario y obviamente buscando encontrarme a la maga, ¿no? Al gran amor, que es un poco el gran amor de Breton o el gran amor de toda la literatura. Y fue muy curioso mi llegada a París porque llegué a una casa donde no había nadie, me dejaron una llave y entonces lo que yo había planeado en ese momento era
dar una vuelta por el París de Cortázar. Y entonces me di cuenta que la Rue de la Huchette es una callecita muy pequeñita, y todas las calles de las que él habla, pues están en un barrio, y yo pensaba, pues, poco a poco ir conquistando La ruta Cortázar. el mapa del parisino de Cortázar, y pues en la primera noche Lo lo recorriste todo. hice, y entonces me di cuenta, bueno, hubo algo de decepción en todo eso, pero también me di cuenta de que no es solo el traslado físico lo que hace digamos, la vivencia o la intensidad y que había que, digo, lo fui aprendiendo con los años, con una desolación total, con una experiencia muy fuerte de años de vivir en Europa, eh, que había que buscarse su propio camino y que es un camino absolutamente singular para encontrar lo que la vida verdadera, digo, y que no atraviesa por lo que Cortázar dice la gran costumbre, ¿no? Esa cosa que Cortázar dice en el Tura, en ese juego que está en el capítulo 73, que él propone, la vida verdadera es un poco, tiene que resultar de escritura, lectura, Y relectura, pintura, relectura. Relectura lo fui aprendiendo después, pero la invitación que hizo Cortázar es un libro que yo no sabía que se había publicado en el 62, hace pocos años, o 63, no acuerdo, pero hace pocos años pensaba que era un libro mucho más reciente y me dio mucho gusto saber que es un libro que invita a la juventud, aunque es un libro de madurez de Cortázar, que detrás de él tiene una gran biblioteca. Es un libro que logra conectar con esa gente que quiere descubrir el mundo, y yo creo que Cortázar fue un continuo adolescente, un continuo joven, y alguien que ejerció el humor en su función celebratoria y también corrosiva. Digo, uno de los grandes libros de Cortázar es Cronopios y Famas, ¿no? En donde se burla de las famas y habla del cronopio un poquito. Las famas son todas esas personas infatuadas que conocemos tanto, ¿no? Sí. Académicos y no académicos. De la alta literatura. De la alta literatura o de muchas otras cosas. Los que tiran sermones, ¿no? Claro. Yo te tengo una pregunta, porque ya hablamos mucho del libro como compañía, lo llevabas cargando, y cargar Rayuela por Europa estaba duro. ¿Cargabas también un mundo latinoamericano? ¿Te parece que había un sello de Cortázar como un patrimonio latinoamericano? ¿Te parecía o te parece que eso era independiente yo siempre me he sentido lector del mundo? Pues extranjero en cualquier lugar del mundo y por el otro lado también siento que en cualquier lugar del mundo puedo encontrar un lugar. No, yo sé que Cortázar lo quieren poner como uno de los escritores latinoamericanos, etcétera, del boom latinoamericano. Cortázar es sin duda un gran escritor argentino, pero una buena parte de los escritores argentinos se exilian, digo, Cortázar, por ejemplo, Borges también, son personas que tienen una relación muy conflictiva con su propio lugar. Y su propia identidad también, ¿no? Su identidad es conflictiva. Sí. Y yo creo que yo no salía con la quena o con la bandera latinoamericana, la asumía, digo, recién han pasado el golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado en Argentina, entonces hay una identidad exílica, ¿no? Llego a Barcelona, a la casa de Roberto Bolaño, me encuentro con todo un exilio con el que me siento más o menos afín por la condición de exiliada, más que por la condición latinoamericana, y por la búsqueda, ¿no? La búsqueda en ese territorio incierto del lenguaje, y del arte, ¿no?
pero no tocando la bandera latinoamericana, ¿no? Sino de la identidad. Vamos a dejarlo aquí para ir a un tercer bloque. Ya me muero de ganas de seguir compartiendo estas lecturas que marcaron a Daniel Goldin, así que regresamos en 3 segunditos. Estamos de regreso platicando con Daniel Goldin de esta formación, reformación, desestructuración de ti como lector. Nos quedamos en que estabas entonces con tu rayuela en la mochila, descubriendo muchos mundos literarios, artísticos, culturales, y regresas por acá. ¿Y cuáles son los caminos a los que te llevaron estas lecturas? Digo, hay todo un periplo. Digo, regreso después de un poco, yo te comentaba un poco de la experiencia esa contrastante de llegar a París y pensar que era un universo muy grande y después de encontrarme que toda la geografía de París que está descrita en Cortázar, pues la podías recorrer en una noche y que había que buscar por otro lado, ¿no? Entonces hay un par de años de vivir en Barcelona, de intentar ser escritor, de intentar buscarme a mí mismo, de intentar el gran amor de mi vida, y regreso a México un poco diciendo probablemente la escritura no es el camino mío, y había tenido una experiencia muy marcante para mí, que es una persona que me dice, para ser escritor primero necesitas aprender español, ¿no? Entonces es una experiencia muy fuerte que me llevó, por un lado, a descubrir una vocación que me importó mucho, que es corregir los textos, aprender el español, pensar en el lector, pensar en las distintas opciones que hay en un texto. A mí me marcó muchísimo porque después de eso de aprender el español, lo que hice fue pues retrabajar los textos. Entonces regreso a México un poco diciendo, no forzosamente el lugar geográfico es lo que me va a hacer mi posibilidad de encontrar un espacio habitable. Y regreso a México y empiezo a trabajar un poquito en el mundo de la edición, en distintas editoriales, y llego un poquito al Fondo de Cultura Económica, en donde por una cuestión un poquito de azar me toca iniciar el proyecto de libros para niños y jóvenes del fondo, sin yo saber casi nada de literatura infantil y más bien detestando lo que había en la producción de literatura infantil, que básicamente se consideraba como una literatura eterna, ¿no? Cuando la gente hablaba en ese entonces y probablemente hoy de la literatura infantil, siempre hablaba como de los niños como sujetos no históricos, en donde siempre había que leer los mismos libros, ¿no? Entonces me da curiosidad ver quiénes son los que están del otro lado de la página y dialogar con ellos, inventando. Ahora que lo veo, lo pienso con el Tura de Cortázar, pues inventando algo, un puente para llegar a ese otro que es el lector, que uno nunca sabe quién es, y por fortuna no sabes quién es, y le estás ofreciendo a él posibilidades de desconocerse a sí mismo, que creo que eso es la gran virtud de la lectura y de la literatura. Y de la edición. Yo quiero decir y agregar que estos libros que marcaron tu vida te llevaron a que tú generaras libros que marcaron la vida de muchísimas personas, entre ellos mis hijos, ¿no? Que conocieron a Willy, el tímido, gracias a ti.
que A la orilla del viento fue un marcaje de muchísimas vidas que transitaron alrededor de Nuevas Lecturas. Yo te lo agradezco en nombre de todos los lectores que fuimos asiduos a esta colección maravillosa de La orilla del viento. Luego tu paso por la Biblioteca Vasconcelos, ahora regresaremos a ella desde luego, pero generaste también libros que marcaron la vida de lectores porque hiciste del terreno literario y del fenómeno lector un sujeto también, un sujeto de libros. Entonces formaste colecciones para hablar de la lectura y para hablar de la escritura y del proceso creativo. Y llegamos a este libro que me interesa muchísimo compartir, no solo porque fue algo que ha marcado el tuyo, porque el proceso de escritura, y ahora después te voy a preguntar, ¿cómo es que este libro ya fue de tu autoría? ¿Cómo te marca ya ese paso a ser autor después de ser lector, editor, bibliotecario? Y creo que nos puede dar mucho pie este capítulo de la paternidad y los libros, y aclaro que esa es una selección del propio Daniel, en un libro que me fascina y que yo doy todos los semestres a mis estudiantes, que se llama Los días y los libros, divagaciones en torno a la hospitalidad de la lectura. Y esta palabra de la hospitalidad, que me parece un concepto francamente interesantísimo, quisiera regresar, pero pongo para quien nos escucha una selección de este capítulo. Voy a comenzar a leer el capítulo 0. ¿Quién o qué es ese extraño que emerge desde la profundidad, provocando en mí tal desconcierto y al hacerme ver como un extraño simultáneamente me ofrece su hospitalidad? Si no fuera porque es mi hijo, si no fuera porque es mi voz, ligando imágenes y recuerdos, exploro una ilusión antigua y poderosa, la asociación entre los libros y la paternidad, apuestas por la permanencia, avaladas por la doxa, sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, que es un clásico. Me salto algunos fragmentos. Dar de leer es abrir un espacio que fractura el tiempo regular, que da serenidad, que permite la llegada de viento fresco en la habitación. También y fundamentalmente es dar poder a otro para que sea otro, en un doble sentido, diferente de nosotros y diferente de sí mismo. Y uno es siendo, y uno es dejando ser y dejando de ser. Concluye este capítulo con este párrafo. Tal vez el horizonte de la lectura sea solo eso, un horizonte, una línea lábil donde se pone o sale el sol, donde nacen o mueren o renacen la claridad y la noche. Y uno es la noche y es el día, el extraño desamparado y el que acoge y resguarda, y también la casa donde se da ese encuentro. Y uno no es nada de eso, y es alguien que busca una voz que lo nombre y le haga hospitalario ese territorio vasto e indefinido al que llamamos mundo. Me encanta esta idea de la hospitalidad y de cómo la vinculas con la paternidad. Cuéntanos cómo marca este libro en la vida de Daniel Goldin, en este proceso de lector, bibliotecario, editor y ahora escritor. Mira, ahora que lo leías, recordaba el Tabaquería, no soy nada, y no puedo hacer nada, y aparte de eso, digo, es un libro que recogí de conferencias que di durante unos 10 años, en donde me abría ese campo, que es un campo muy complejo, muy rico, y que para mí era como muy importante acompañar mi práctica de editor de una práctica también de reflexión sobre lo que estaba haciendo, tanto sobre la historia de la infancia, la historia de la literatura para niños, como sobre todo del campo de la lectura, de la formación de ciudadanos, en donde hay muchos acertos, muchas cosas dadas como verdades, que los libros nos hacen mejores, que la lectura resuelve todos los problemas, etcétera, que yo son cosas que problematizo y más bien descreo de ellas, ¿no? Para mí fue muy importante este libro, entonces me permitió leer una cantidad de autores que estaban reflexionando, investigando sobre
la historia de la lectura, la antropología, la sociología de la lectura, el mundo de la edición, el mundo de la enseñanza de la lectura, la formación del pensamiento, etcétera, ¿no? Esta colección donde está Michel Petit, Roger Chartier, Antonio Saborit, Ana María Chartier, María Teresa Andrueto, Emilia Ferreiro, Yolanda Reyes. Entonces me hicieron así una cosa y también descubrí que había que compartir y que es un libro pues escéptico y al mismo tiempo es un libro que invita a otros a leer muchas cosas y a descreer de las afirmaciones últimas, ¿no? Creo que no está de más decir que, digo, mucha gente me toma como un gran promotor de lectura y yo no sé si es exactamente lo que he hecho. Participé en las encuestas nacionales de lectura, en muchos seminarios, en muchos programas, pero básicamente intentando hacer ver que lo que importaba eran los procesos que detonan la lectura y los lectores más que los libros, ¿no? Claro. Eso pasó igual en la biblioteca. De repente las bibliotecas en México se habla mucho de ellos, pero nadie sabe de lo que pasa dentro de las bibliotecas y me parece que era muy importante entender la biblioteca como un escenario en donde podían pasar muchísimas cosas de las cuales nadie se había detenido a observarlas, ¿no? Así es. Y creo que cuando empiezas a observar otras cosas, cuando te detienes a observar lo que pasa en la lectura, entonces empiezas a entender también en dónde hay posibilidades de transformación de un sujeto o de una sociedad a partir de la palabra escrita o de la palabra leída, ¿no? O la palabra reflexionada o incluso del silencio, que a mí me parece que ese es un tema que también me interesa muchísimo, el silencio y la escucha, la capacidad de entender que la escucha es una apertura al otro que resulta fundamental y que desgraciadamente es un compromiso con el otro que cada vez se da menos. Sí. Ya estoy de acuerdo. Y acercándonos un poco hacia el final, aunque todavía nos queda un poquito de tiempo, quiero preguntarte por qué elegiste también en este marco y en esta historia fascinante para mí que nos has contado, los demasiados libros. Puede haber demasiados libros, puede haber demasiados actos lectores, puede haber confusiones en la lectura. ¿Por qué escogiste esto? Ahora lo leeremos. Mira, Gabriel Said es para mí uno de las figuras públicas más importantes de la cultura mexicana. Es un grandísimo ejemplo de lector, un grandísimo ejemplo de congruencia. Este libro es otra vez una edición nueva. Yo creo que tengo 4 o 5 ediciones de los demasiados libros. Y Gabriel, cada vez que lo publica, los retoca, los recorta, lo adecúa, ¿no? Entonces es un grandísimo lector, editor y una figura muy higiénica en un espacio como este porque siempre te permite ver las cosas de una manera diferente y se coloca en un lugar en donde descree de las de las doxas, ¿no? En los demasiados libros, una de las cosas que te hace ver es que siempre la idea de los demasiados libros está presente en la historia. Y claro, hay demasiados libros, pero nunca nadie puede decir cuáles son los otros que podrían desechar. Entonces, probablemente es una experiencia que va acompañando siempre a todo lector. Están los demasiados libros que no he leído, los demasiados libros que leí que no tienen caso. Los demasiados que tengo que leer y no he leído, o que quiero leer y no he leído. Entonces está eso, pero hay un texto que a mí me parece absolutamente fundamental y que lo leo y lo releo muchas veces, que es La conversación y los libros. Por eso lo marqué, porque me parece que ese texto lo que hace es situar a la conversación como la actividad cultural fundamental, más allá de la lectura. La conversación. La conversación. Leamos entonces Los libros y la conversación, de Gabriel Said.
Gracias a los libros, sabemos que Sócrates desconfiaba de los libros. Los comparaba con la conversación y le parecían deficientes. Le decía a Fedro: la escritura es un simulacro del habla, que parece útil para la memoria, el saber, la imaginación, pero resulta contraproducente. La gente se confía y no desarrolla su propia capacidad. Peor aún, llega a creer que sabe porque tiene libros. La conversación depende de los interlocutores. Quiénes son, qué saben, qué les interesa, qué es lo que acaban de decir. En cambio, los libros son monólogos desconsiderados. Ignoran las circunstancias en que son leídos. Repiten lo mismo sin tomar en cuenta al lector. No escuchan sus preguntas ni sus réplicas. A su vez, las ideas del autor ruedan de mano en mano expuestas a la incomprensión y huérfanas de su progenitor, que no está ahí para explicarlas o defenderlas. Los libros producen la cosecha, no el proceso creador. En cambio, los discursos sembrados en la conversación germinan y producen nuevos discursos. En resumen, la inteligencia, la experiencia y la vida creadora se desarrollan y se reproducen por el habla viva, no la letra muerta. Hay en estos argumentos una crítica del progreso que viene de la prehistoria. Son los argumentos contra el fuego doméstico en el hogar y la vegetación domesticada en el jardín. Los argumentos de lo natural contra lo artificial, lo crudo contra lo cocido, lo vivo contra lo muerto. Paradójicamente, llegan hasta nosotros por la vía que rechazan. Y continúa hablando de lo que opinaba Sócrates, pero entonces pone que se suma a estos conceptos que hemos platicado tú y yo, el acompañamiento, la hospitalidad y ahora la conversación. Exacto, y me parece bonito que lo traigamos en una conversación sobre los libros. Y me parece también bonito que es un libro contemporáneo que te dice que en el último párrafo que leías, dice, hay en estos argumentos algo que se remite a una historia prehistórica. Y entonces, por tanto, podemos presumir que va a ser una historia, una discusión continua. Y me parece que es pertinente entender nuevamente que las cosas, las preguntas verdaderas, que es en donde hay que situarse, no tienen solución, ¿no? Entonces, hay algo trágico, pero Said, una de las cosas que celebro tanto de Said, es que nunca asume lo trágico como algo para llorar, sino siempre tiene el sentido del ingenio, del humor y de la propuesta, y de la higiene mental, de la higiene social, de la higiene política. Me parece que es algo que no está de más en estos momentos recordar, ¿no? Los libros forman parte de la conversación. Todos estos libros que hemos conversado, yo digo que son bibliotecas, pero sin duda alguna, desde el libro de Rayuela, el libro de Octavio Paz, mi propio libro, el libro de Said, forman parte de una conversación que se expande, que permite ver lo que importa, que es pues esa cosa que llamémoslo real, que es un poco lo que diría aquello en donde te sientes vivo, vivir, ¿no? Hay una frase que a mí me importa mucho, está citada en mi libro, de Winnicott, que dice, ¿dónde estamos cuando nos sentimos vivir? ¿No? Él lo pregunta y yo digo, la primera cosa es que no siempre que estamos vivos nos sentimos que estamos vivos. Y después hay ciertos momentos, puede ser contemplando un cuadro, puede ser contemplando, leyendo un libro, puede ser escuchando una música, puede ser conversando, en donde nos sentimos que estamos vivos en otro espacio. Y ese otro espacio para mí es un misterio. Y lo que he hecho a lo largo de mi vida como lector, como promotor de lectura, que a ti te gusta, como editor, como pintor o como lo que sea, es tratar de proponer accesos en donde la experiencia de estar vivo es una experiencia celebratoria. Me parece que hay que reivindicar esa palabra que muchos achacan o
asocian solamente a la dimensión de lo sagrado, pero me parece que es importante reivindicar el papel de lo sagrado. Los libros tienen que ver con lo sagrado y lo dice un ateo, gracias a Dios, ¿no? Pero me parece que la lectura sí tiene que ver con una parte celebratoria y los libros pueden ser un espacio para celebrar la palabra, para celebrar la vida, para celebrar el asombro, para sacarnos de este mundo y también para regresarnos a este mundo y a nuestro propio cuerpo y para, digo, la palabra que a ti te importa tanto, la hospitalidad, para recibir a otro. Exacto. El otro es el que nos hace sentir que estamos en el mundo. No hay nada que nos haga sentir más vivos que recibir a otro, que también se siente extraño, extranjero y pasajero, ¿no? Así es. Te iba a decir más cosas, pero la paternidad y los libros tienen que ver un poco con eso, Sí. con la experiencia de ser padre, de saber que estás recibiendo un hijo y de que ese hijo en donde tú te vas a perpetuar es un extraño también. Claro, y que hay que darle de leer, como dices aquí, que me encanta. Pues me parece que ha sido un gran cierre esto que dices, los días y los libros, no solo en Daniel Goldin, sino en todo este proceso de ti como escritor, como bibliotecario, como editor. Celebro muchísimo que hayas llegado a este marcaje de libros porque de verdad, lo repito, creo que has marcado la vida de muchísimos lectores y lectoras gracias a esa entrega y ese corazón puesto en la palabra oral y en la palabra escrita. Qué placer tenerte con nosotros, Daniel. Nos vemos en el próximo programa de Léemelo, aquí en TV UNAM y desde Canal 22. Nos vemos muy pronto.